Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Muy buenos días. Que el Señor lo continúe bendiciendo grande y abundantemente en esta mañana, en este día. Que el Señor, nuestro Dios y Padre y Dios de mi Señor Jesús, el Dios santo y bueno de Abraham, Isaac y Jacob, esté con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le damos gracias a Dios por este nuevo día que nos permite respirar, sentir, movernos, andar y que nos sustenta con la diestra de su justicia. Que sea Dios, que sea Dios glorificado, enaltecido y exaltado por su grandeza. Le damos gracias a Dios por todas las cosas que tenemos buenas en la vida, porque sabemos, como dice la palabra, que todo bueno, toda buena dádiva y todo perfecto procede del cielo del Padre de las luces, en el que no se dio tiniebla ni sombra de variación. Entonces le damos gracias a Dios porque sabemos que todo lo bueno y del álvaro que tenemos en nuestra vida viene de Dios por su pura misericordia y gracia. Le damos gracias a Dios por todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, hoy vamos a estar en el pasaje vamos a seguir, ¿verdad?, exponiendo el Evangelio de Juan como venimos haciendo, ¿verdad? Esta vez vamos a estar en Juan 3, 17 al 21. El título de la enseñanza: la luz que vino al mundo, ¿verdad? Y podemos titularle también consecuencias de rechazar la luz que vino al mundo. Vamos a leer los versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo, para que el mundo sea salvo por él. El que no es condenado, pero el que no cree y ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, ¿verdad? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos y amigos, vemos que recordemos un poco el contexto en el que estamos. ¿Cuál era ese contexto? La conversación con Nicodemo. En estos pasajes vamos a tener dos grandes conversaciones. La conversación con Nicodemo, ¿verdad?, y la conversación con la mujer samaritana, que vamos a verla en el capítulo siguiente, en el capítulo 4, ¿verdad? Recordemos que en Juan 2, 3 y 4, ¿verdad?, el tema principal es que Jesús hace todas las cosas nuevas. Tuvimos en la boda de Caná, ¿verdad? No. Estuvimos en la boda de Caná, donde mi Señor Jesús hace su primer milagro, ¿verdad? El primer milagro de su ministerio, cuando convierte el agua en vino. Y ahí vemos como mi Señor Jesús hace todas las cosas nuevas, transforma el agua en vino, el agua que simbolizaba la ley, y la transformación a vino simbolizaba la era mesiánica, según los profetas Ezequiel, Oseas y según los profetas Ezequiel y Oseas, el vino, ¿verdad?, significa ese gozo
ese tiempo de fiesta, de gozo, de bendición que iba a experimentar el pueblo de Israel con la venida de su Mesías, ¿verdad? Entonces vemos en ese versículo cómo Jesús convierte el agua en vino, ¿verdad? En este pasaje vemos que Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, que es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Es lo primero que él le dice cuando Nicodemo llega a él de noche, muy tarde ya, y habla con él. Eso es lo que mi Señor le dice a Nicodemo. Y Nicodemo esto no lo entiende porque sabemos que su estado espiritual era muerto. O sea, él era ciego, él estaba muerto espiritualmente, él tenía ceguera espiritual, y aunque era un maestro de Israel, simplemente no podía discernir estas cosas que el Señor le quería enseñar, porque había que discernirlas en el espíritu. Lo espiritual hay que discernirlo con lo espiritual, como dice la palabra. Entonces Nicodemo, por su estado espiritual, no podía discernir estas cosas, aunque mi Señor Jesús se las explicara con cosas terrenales, él no las comprendía. Y por eso mi Señor Jesús le dice: si te he dicho cosas terrenales y no me creéis, ¿cómo creeréis si te digo las celestiales? Entonces, bueno, ese es el contexto de la conversación con Nicodemo. Después del versículo 16, Juan 16, muy conocido por todo el pueblo cristiano, mi Señor Jesús le revela algo a Nicodemo que él tampoco conocía, que es que Dios amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Estas declaraciones escuchadas, esas declaraciones al ser escuchadas por un judío, tenía que ser impactantes, porque los judíos de aquella época tenían en su mente, ¿verdad?, que las bendiciones de Dios solamente eran para el pueblo de Israel. Y con razón, porque si nos vamos a la historia, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, los padres vienen de la nación de Israel, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y todos los pactos anteriores al nuevo pacto, al pacto establecido por mi Señor Jesús, eran hechos con el pueblo de Israel. Así que obviamente Nicodemo no tenía en cuenta, ¿verdad?, como la mayoría de los gentiles, como la mayoría de los judíos, al pueblo gentil para ser bendecido por Dios. Eso no cabía en la cabeza de ningún judío, que las bendiciones de Dios eran también para los gentiles. Pero mi Señor Jesús le dice que Dios amó al mundo. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, si es verdad, Dios escogió al pueblo de Israel como el objeto de su primer amor, ¿verdad? Pero también tenemos en el Antiguo Testamento pasajes que nos hacen ver que Dios ya tenía en mente también al pueblo gentil, como por ejemplo cuando le dice a Abraham que por su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y eso nos incluye a nosotros. Entonces yo ya tenía en mente al pueblo gentil, aunque no había manifestado su amor hacia ellos como si lo había hecho con el pueblo de Israel, que le dio pactos, y también le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo en el desierto para que él habitara en medio de su pueblo, para que su presencia estuviera con ellos. Bueno, vemos claramente la manifestación del amor de Dios
por su pueblo de Israel. Ahora, cuando mi Señor Jesús es enviado, también vemos la mayor manifestación de amor, no solamente por los israelitas, sino por el mundo entero, ¿ok? Él se manifestó, por todos aquellos que habían de ser salvos, que habían de creer en Él para la vida eterna, ¿ok? Entonces, este es más o menos el contexto, ese es el contexto en el que están estos versículos. Entonces dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ok, obviamente, mis queridos hermanos y amigos, Dios no envió a mi Señor Jesús para condenar al mundo. ¿Por qué podemos saber eso? Bueno, porque el mundo ya estaba condenado. El mundo ya estaba bajo condenación. El mundo estaba bajo pecado. Todos nosotros, antes que viniera Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. El mundo entero ya estaba condenado. Así que nuestro Dios no tenía que enviar a Jesús para condenar al mundo, ya que el mundo se condena por sí solo, porque el mundo todos pecamos. Entonces, Dios no iba a enviar a su Hijo para condenar a un mundo que ya lo estaba. Porque dice la palabra que no hay ni uno que entienda, no hay ni uno que haga lo bueno, no hay ni uno que busque de Dios, que todos nos hemos descarriado como ovejas sin pastor. Entonces, en ese estado estaba el mundo entero. Antes de venir Cristo, si Dios quisiera condenar al mundo, simplemente deja al mundo que transcurra, que se mueva a la dirección que el mundo va, y simplemente todos nos perderíamos. Porque recordemos, hermanos, que todos somos, después de la caída, ¿verdad? Todos, absolutamente todos, después de la caída, nacimos con el pecado, ¿verdad? Somos los corruptos, por así llamarlo, desde nuestro nacimiento. Aunque un niño, un bebé no peca, en sí, cuando él crezca, esa naturaleza pecaminosa se va a manifestar sin ninguna duda. Y la persona va a comenzar a pecar porque a la persona le gusta pecar, porque esa es su naturaleza. Y así estábamos todos muertos en delito y pecado. Éramos todos, como dice la palabra, enemigos de Dios. Éramos todos impíos y débiles. Entonces estábamos condenados y sin Dios en el mundo. Obviamente, si mi Señor Jesús, si nuestro Dios, el Dios de Israel, nos quisiera condenar, no hubiera enviado al Hijo. Pero Él lo envió, como dice la Escritura, por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La causa de que Dios enviara a su Hijo fue su amor por los suyos. Porque dice la palabra que Jesús, le podrá por nombre Jesús, le dice el ángel María, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, tenemos que dejar claro que si Dios quisiera que los condenáramos, simplemente nos deja hacer lo que nosotros por naturaleza somos, pecadores empedernidos. Y ciertamente estuviéramos condenados y sin posibilidad alguna de salvarnos. Entonces, es obvio, por esto que les digo y por lo que dice Juan 3:16, que Dios envió a su Hijo con el propósito de que no nos perdiéramos, de que tuviéramos vida eterna, para que dice Juan 3:16, ya finalizando, para que todo que en Él no se pierda. Claro, porque nosotros en nuestro estado actual, en nuestro estado antes de Cristo, ¿verdad? No importa, hermanos y amigos, y esto es muy importante, no importa si la persona
es hace buenas obras. No importa si la persona es caritativa, no importa si la persona es buen hijo, buen padre, buena madre, buen esposo. Porque de igual manera esa persona sin Cristo está en deuda con Dios. Sin Cristo es enemiga de Dios. Sin Cristo está muerta en delitos y pecados. Entonces, por nuestras obras de justicia, que dice la palabra, que delante de Dios es como trapo de inmundicia, no nos íbamos a salvar. No nos íbamos a salvar de ninguna manera. Entonces, Dios, sabiendo que para el hombre era imposible el salvarse por medio de la ley y de las obras, ¿verdad? Él envió a su único hijo, porque él sabía que él era el único camino, el único mecanismo, el único que iba a poder salvar a su pueblo de sus pecados. El único medio de salvación es Cristo Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No es por mi fuerza, no es por mi mérito, no es por mi moralidad que yo me voy a salvar. Es por los méritos de Cristo, es por su obediencia al Padre, por su muerte en la cruz y por su resurrección con poder al tercer día que yo me voy a salvar. No es por mi obra que yo me voy a salvar. Yo no me voy a salvar porque yo esté predicando el Evangelio por este medio, por YouTube, por este canal, la palabra inmutable de Dios. Yo no me voy a salvar por eso. Yo me voy a salvar por la obra que Cristo hizo por mí en la cruz. Porque Él murió la muerte porque Él vivió la vida que yo no podía vivir, porque Él murió la muerte que yo merecía morir, y porque Él resucitó con poder y gloria, dándome una esperanza viva. Por esa obra perfecta que hizo mi Señor Jesús y agradable al Padre, yo voy a ser salvo. Y ustedes que me escuchan, todos los hijos de Dios seremos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No por nuestras obras, porque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, como está escrito. Entonces, Dios envió a su Hijo porque Él era Él era el único plan, Él era el único medio, Él era el único que podía salvar al mundo de sus pecados. Era Cristo. Entonces dice la palabra, ¿verdad? Sino para que el mundo sea salvo por Él. Y es muy importante aquí la palabra mundo, para que el mundo sea salvo por Él. En Cristo, los que vamos a ser salvos, los hijos de Dios que vamos a ser salvos por Cristo. Pero esta salvación no es para Israel solamente, es para el mundo entero, es para los colombianos, para los venezolanos, para los chilenos, para los estadounidenses, para los europeos, para los asiáticos, para los indios, para todos, hermanos. No es solamente para Israel. Por eso hay que remarcar, hay que hacer énfasis aquí en la palabra mundo, porque es muy importante, porque recordemos que en el Antiguo Testamento todas las bendiciones de Dios iban solamente y exclusivamente para el pueblo de Israel, para el pueblo del antiguo pacto, ¿verdad? Pero por medio de Cristo Jesús la salvación llega a todo el mundo. Entonces es muy importante esto. Entonces ya quedó claro que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, y que Él lo envió porque era el único, era lo único que Él era el único que podía salvar al mundo
de su pecado. No había otra manera, no había una manera ni siquiera remota de que el hombre se pudiera salvar a sí mismo. No había una manera de que el hombre hiciera algo para pagar y expiar su deuda con Dios. Solamente Cristo Jesús podía hacer y llevar a cabo esta obra de redención y justificación, y que esa obra fuera grata a Dios. Solamente Cristo podía hacerlo, y Él fue enviado con ese propósito, ¿ok? Dice el versículo 18, el que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Fíjense bien, el que no cree no es condenado. Si creemos en Cristo, si ponemos nuestra confianza en Cristo, ¿verdad? No somos condenados, porque habemos pasado de muerte a vida, dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti y al único Dios verdadero, y a Jesucristo a que ha enviado. Entonces, cuando creemos en el Hijo, ¿verdad?, pasamos a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando creemos en el Hijo, ¿verdad?, su sacrificio en la cruz nos reconcilia con Dios, nos justifica delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estamos en paz para con Dios, que ya no somos más enemigos de Dios, que pasamos a ser amigos de Dios, y que somos justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Que somos declarados justos delante de Dios, aún sin serlo. Es decir, cuando Cristo muere, ¿verdad?, cuando yo creo en la muerte de Cristo, en su resurrección con poder, cuando yo creo eso en el corazón con fe, eso me es contado por Dios como justicia. ¿Por qué? Porque la justicia perfecta de Cristo pasa a mi cuenta, ¿verdad? Es imputada a mí, y a Él es imputado mi pecado. Porque dice la palabra, al que no conoce pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Lo que pasó en la cruz del Calvario fue un glorioso intercambio. Dios le pasó a Cristo todos nuestros pecados. Dios cargó a Cristo con todos nuestros pecados, ¿verdad?, y castigó cada uno de nuestros pecados en Él y de nuestras maldades en Él. Por eso es que Cristo murió tan cruelmente como lo hizo. Pero a su vez Cristo nos pasó su justicia perfecta, es decir, la vida de santidad que Cristo vivió desde la cuna hasta la tumba fue puesta en mi cuenta. Es decir, cuando Dios me ve a mí, ya Él no ve mis pecados, porque mis pecados fueron castigados en Cristo y fueron completamente saldados. Cuando Dios me ve a mí, Él me ve a través de Cristo, y Él me ve como si yo fuera justo igual que Cristo. Él me ve a mí como si yo no tuviera pecado, pero no a causa de mí mismo, sino a causa de la justicia de Cristo. A Cristo Él lo vio y lo trató como me tenía que tratar a mí, con su ira, con su furor, con su enojo, con su justicia. Y a mí Él me trata como a Cristo, porque la justicia de Cristo, toda la vida perfecta de santidad, de agrado al Padre, de perfecta obediencia al Padre, pasó a estar en mi cuenta. Y ahora cuando el Padre me ve, Él me ve a través de la obra del Hijo. Y por eso que ya no hay condenación, como dice Romanos, ya no hay condenación, como comienza Romanos 8. Ya no hay condenación y ya no hay separación. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús me ha justificado delante del Padre.
y me ha hecho amigo del Padre, y me ha hecho familia de Dios. Dice la palabra, hermano, en Romanos, dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién os acusará? Cristo murió por nosotros y aún más resucitó por nosotros. Y Él se sentó en lugares de privilegio en las regiones celestiales y Él intercede por nosotros. Quiere decir que aquel que me tenía que condenar y juzgar es mi abogado. Es mi juez, el que me iba a juzgar delante de Dios, ha pasado a ser mi abogado defensor. Entonces no hay condenación. ¿Por qué? Porque ya no tenemos deuda para con Dios, porque ya hemos dejado de ser enemigos de Dios, porque hemos sido reconciliados por medio del Hijo. Por eso ya no hay condenación. El que cree en el Hijo, en el instante que Él cree de verdad, de corazón, que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, en ese instante es salvo, porque como está escrito, con la boca seco, con el corazón se queda para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, en este mismo instante que uno cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, pasa de muerte a vida y pasa de ser un pecador impenitente a un Hijo de Dios justificado por la obra de Cristo. Gloria a Dios por ese cambio de estado que tenemos al creer en su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y a su vez, el que no cree, el que rechaza a Cristo, ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y esto por qué, hermano? Porque el que no cree ya es condenado. Porque, bueno, porque el único plan de salvación, ¿verdad?, que Dios creó, y el plan perfecto que Dios creó para salvar al hombre de sus pecados, es a través de Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. Y como ya dijimos, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Entonces, si nosotros desechamos a Cristo, si nosotros no creemos en Cristo, no hay oportunidad para salvarnos, hermano. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solamente Cristo nos conduce al Padre. Solamente Cristo puede darnos ese estado de justificado delante de los ojos de Dios, porque, como les dije, la obra perfecta de Cristo, la justicia perfecta de Cristo pasa a nuestra cuenta, pero solamente Él puede darnos ese estatus delante de Dios. Solamente Él, por ser el Hijo perfecto de Dios, santo de Dios y bueno de Dios, solamente Él nos puede reconciliar con Dios y volvernos amigos de Dios y insertarnos en la gran familia de Dios. Solamente Él. Si no tenemos a Cristo a nuestro favor, si no creemos en Él, entonces vamos a seguir siendo enemigos de Dios, vamos a seguir siendo hijos de perdición y vamos a seguir estando en un estado de condenación, porque solamente en Cristo hay salvación. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Dice la palabra que el apóstol Pablo le dice, por la ley ninguna carne será justificada. Nadie va a llegar delante de Dios, ¿verdad?, ante el tribunal de Dios, y le va a decir, Señor, pero que yo soy muy bueno porque yo hice esto, yo le di comida a los pobres, yo hice esta obra, yo hice esta cosa, entonces yo soy muy bueno, me tenéis que salvar. No, nadie va a poder hacer eso delante de Dios, porque Dios va a jugar a cada uno según sus obras. Pero ¿por qué el pueblo de Dios no va a pasar por el juicio de Dios? Porque el pueblo de Dios, ¿verdad?,
el pueblo que Cristo redimió, ¿verdad? No va a tener pecado delante de Dios porque Cristo pagó solo tus pecados, porque Cristo nos reconcilió con Dios y ya no hay condenación. Pero aquel que no cree en Dios, en el Hijo, entonces es enemigo de Dios, está bajo la ira de Dios y por supuesto en condenación. Y esto es muy importante porque podemos creer que porque nuestra vida vaya bien, porque tengamos un buen trabajo, una buena casa y toda nuestra vida funcione correctamente hablando, ¿verdad? Dios nos bendice y estamos bien para con Dios, pero eso es mentira, hermano. No importa lo bien que parezca estar nuestra vida, si no tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos en grave peligro. Estamos primeramente muertos en delitos y pecados y estamos separados de Dios, hermanos y amigos, porque el único que nos puede llevar al Padre es el Hijo. El único que nos puede dar la adopción es el Hijo. Dice la palabra, hermanos, que a lo que Él... dice la palabra que el Hijo nos lleva a ser adoptados como hijos de Dios, no por sangre ni por carne ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces mucha gente cree que porque todo le va bien, ellos tienen el favor de Dios porque tienen buen empleo, una familia bonita o estas cosas que son buenas y las reciben por la misericordia de Dios. Pero si no tienen a Cristo como Señor y Salvador, si no han sido adoptados como hijos de Dios a través del Hijo, déjenme decirles que están bajo condenación. Si no creen en el Hijo, que es el único medio que Dios nos ha dado para ser salvos, el único que puede llevar a cabo la salvación de Dios para los hombres, si no creen en Él como Señor y Salvador, no como profeta, no como maestro, no como un hombre que era muy sabio, sino como el Hijo del Dios eterno, como la segunda persona de la Trinidad, como el Logos de Dios, como el Cordero de Dios, como el gran yo soy, ciertamente ya está condenado esa persona, porque no hay otro nombre, como lo he dicho y lo vuelvo a repetir, debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Entonces, si desechamos a Cristo, desechamos a aquel que envía a Cristo. El que no tiene al Hijo tampoco tiene al que lo envió. Y recordemos que Cristo, siendo hombre y siendo Dios, siendo 100% hombre y 100% Dios, es el único que puede mediar entre Dios y los hombres. Por eso la palabra lo dice, solo hay un Dios, el Dios de Israel, el Dios viviente. Y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, si no lo tenemos a Él como mediador, si no lo tenemos a Él en el día del juicio como abogado defensor, no crean, amigos y hermanos, que podemos salvarnos de la condenación. A Cristo hay que tenerlo como Señor y Salvador, como abogado defensor y como el único intermediario entre nosotros y Dios para que podamos ser salvos. Si tenemos a Cristo en otras posiciones, no nos vamos a salvar. ¿Me entienden? Tenemos que creer en Cristo en su plena deidad. Tenemos que creer en Cristo como Él se nos ha revelado en las Escrituras, para que esa salvación, para que esa fe que tenemos sea fe salvífica y nos lleve a una verdadera salvación
y podamos decir, como dice el libro de Romanos 8, ya no hay condenación, ya no hay separación. Y podamos decir, como dice esta palabra, los que creen en el Hijo no verán condenación porque han pasado de muerte a vida. El que cree en Él no es condenado, dice. No es condenado, obviamente, porque somos, como ya le dije, amigos de Dios, somos justificados por el Hijo, y ya no hay condenación porque el que nos iba a juzgar ahora nos defiende y aboga por nosotros delante del Padre. Entonces, pero el que no cree en Cristo está condenado, está en un estado de condenación, está en un estado de muerte porque está muerto en delitos y pecados y no tiene ninguna otra forma de salvarse, ya que ha desechado al único Salvador enviado por el Padre. Vamos a ver, y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Y es condenado porque, ¿cuál es la condenación? Que la luz, ¿quién era la luz? Cristo es la luz que alumbra a todos los hombres. Dice la palabra, y la luz era la vida de los hombres. Esa luz era Cristo, la vida misma es Cristo. Y en Cristo está, como decir, Cristo tiene la misma vida de Dios, ¿verdad? Entonces, los hombres, el pueblo de Israel, rechazó esa luz. El mundo fue creado por él, dice la palabra, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, esa luz que estaba en el principio con Dios, que resplandeció fuertemente, intensamente, y las tinieblas no pudieron comprenderla, esa luz vino al mundo, se manifestó en forma de hombre. Pero los hombres prefirieron sus tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Claro, y Cristo cuando estaba en el mundo era la luz del mundo, ¿verdad? Claro, Él siempre ha sido la luz, pero cuando Él vino al mundo, ¿verdad? En su ministerio terrenal, Él era la luz. Entonces, ¿por qué los hombres lo rechazaban? ¿Por qué, por ejemplo, los fariseos lo rechazaban? Porque como Él era la luz, ¿verdad? Y ellos andaban en tinieblas, andaban en obras malas. Cuando Cristo se acercaba a ellos, Él los reprendía. La luz reprendía las tinieblas. Y eso no le agradaba a ellos. Porque Cristo siempre los confrontaba con sus pecados. Cristo siempre revelaba el pecado que había en su corazón. Y por eso a ellos no le agradaba. Porque cada vez que tenían una confrontación con Cristo, sus malas obras quedaban de manifiesto. Entonces, por eso dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y sus obras eran malas. Que la luz vino al mundo y amaron más la tiniebla que la luz. Porque sus obras eran malas, claro, hermano. Porque el que peca, y como dice la palabra, es esclavo del pecado que comete. Entonces, ellos amaban su tiniebla. Ellos amaban el pecado que había en ellos. Pero cuando Cristo se manifiesta al mundo y comienza a reprender las obras de las tinieblas y comienza a reprender lo que los fariseos hacían en oculto y comienza a manifestar lo que ellos verdaderamente tenían en su corazón, ¿verdad? A ellos no les gustaba, porque lo dejaba en evidencia, porque le dejaba claro lo que estaba en tinieblas. Dice la palabra que toda cosa queda manifestada ante aquel que tenemos que dar cuenta que nosotros somos un libro abierto para mi Señor Jesús. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Entonces, todas las cosas están desnudas, descubiertas ante aquel que tenemos que dar cuenta. Y este es el efecto de la luz. La luz revela, pone en evidencia, deja de manifiesto lo que estaba en oculto y en tiniebla. Y esto era lo que a los fariseos no le agradaba de mi Señor Jesús. Y por eso
querían matarle. Claro, ellos buscaban siempre, como vamos a ver en los pasajes, en los videos posteriores que vamos a hacer, hermano, ellos buscaban siempre agarrar a mi Señor Jesús en algo para inculparlo injustamente, para inculparlo falsamente, para tener un pretexto para matarle. Pero en realidad, hermanos, ellos los querían matar primeramente porque él lo exponía, él lo dejaba descubierto. Él, que era la luz, reprendía siempre a las tinieblas que estaban frente de él, a los fariseos y a los del pueblo de Israel que no creían en él y que estaban haciendo algo malo. Entonces, eso fue el motivo principal por el cual los fariseos le tenían mucha rabia a mi Señor Jesús, porque no eran de él, porque eran del maligno, porque eran de las tinieblas, y cuando él se les acercaba, los reprendía y sus obras malas quedaban al descubierto. Entonces, ese es mi Señor Jesús, Él es la luz que vino al mundo, y Él nos manda a nosotros a ser igual a Él. Él dice que nosotros somos la luz del mundo y la sal del mundo. Entonces, tenemos que estar claros en eso. Por eso es que ellos querían matar a mi Señor Jesús, porque mi Señor Jesús, siendo la luz, ¿verdad?, es cuando los encontraba, los confrontaba con sus pecados y dejaba sus pecados manifiesto y revelaba lo que había verdaderamente en su corazón y dejaba todo descubierto. Y eso a los judíos, principalmente a los fariseos y a los que tenían, digamos, el poder religioso en ese entonces, no les caía muy bien. Entonces, por eso, ese fue el primer motivo de que quisieran matar a mi Señor Jesús. Y luego, a lo largo del libro de Juan, vamos a ver cómo eso se agrava, ¿verdad? Y ellos buscan siempre la manera de tenderle trampas a mi Señor Jesús para tener una excusa y que legítima para matarle. Bueno, vamos a seguir. El pasaje dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean arrepentidas. Claro, como los fariseos, ¿verdad? Y los saduceos, como los fariseos, hacían obras malas, ¿verdad? Ellos no querían exponerse a Cristo, ellos no querían estar bajo que Cristo los alumbrara, para que esas obras que ellos hacían en lo oculto no fueran reprendidas y quedaran de manifiesto. Entonces, por eso era la confrontación que los fariseos tenían con mi Señor Jesús, porque Él era la luz y ellos estaban en tiniebla, y cada vez que Él se les acercaba a hablarle de parte de Dios, esa palabra que decía, y Él mismo, que era la luz, reprendía las tinieblas en ellos, y eso lo dejaba a ellos mal parados, porque lo dejaba al descubierto, dejaba las intenciones de su corazón, dejaban sus hechos malos al descubierto, y eso no les gustaba a ellos. Entonces, ese es el efecto que mi Señor Jesús tiene en la gente. Mi Señor Jesús reprende las tinieblas porque Él era la luz. Recordemos que en el principio lo primero que dijo Dios fue: hágase la luz. Y la luz resplandeció y las tinieblas no pudieron contenerla, no pudieron comprenderla. Así mismo pasa en este caso. Mi Señor Jesús, siendo la luz, ¿verdad?, los que andan en tinieblas, los que andan en oscuridad, los que andan haciendo lo malo, no se van a acercar a Él para que sus obras no sean reprendidas, al menos que el Padre, ¿verdad?, haga la obra en el corazón de esa persona para que se arrepienta y venga a Cristo. Es como un ejemplo, es como por decirle algo. Mucha gente, ¿verdad?, no va a las iglesias. Claro, esto es algo que la gente tiene equivocada. Por ejemplo, alguien que esté en fornicación, ¿verdad?, él no va a ir a la iglesia porque él sabe que lo que está haciendo está mal.
y él no va a ir a la iglesia porque la iglesia es un lugar de luz, ¿verdad? Donde están los hijos de Dios que son luz. Entonces esas obras pueden ser repetidas, ¿verdad? Y él no se va a sentir cómodo. Pero puede ser que Dios haga la obra en esa persona, en el corazón de esa persona, de arrepentimiento y fe, y esa persona vaya y se convierte. ¿Me entiendes? Pero es una obra que Dios hace en la persona, que no es una obra que el hombre pueda lograr por su fuerza, sino por el poder de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, podemos ver esto de esa forma. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Ok. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que quede manifiesto, ¿verdad?, que sus obras vienen de Dios. Ok, aquí tenemos que dejar claro algo. Cuando el cristiano o el creyente, ¿verdad?, hace algo bueno en sí mismo, lo hace porque él está guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando la persona hace algo bueno en sí mismo, es porque está guiado por Dios, porque el ser humano por sí mismo nunca puede ser algo perfectamente bueno. Es decir, cuando hacemos buenas obras, ¿verdad?, como dice aquí, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjense bien. Es algo muy importante que dice aquí, que sus obras son hechas en Dios. El que hace buenas obras, el cristiano, ¿verdad?, que hace buenas obras, él no lo hace porque él es bueno en sí mismo. Él lo hace porque está en Cristo. Dice la palabra, somos hechura suya, hechura de quien, de Dios, creados en Cristo Jesús para toda buena obra, la cual Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ella. Entonces, el que hace lo realmente bueno es porque esas obras ya las colocó Dios, y es porque Dios pone cómo el hacer por su buena voluntad. Dios mueve a la persona a hacer esto y a hacer aquello. Y las verdaderas, y cuando una obra, ¿cómo sabemos que una obra es buena en su esencia? Es buena completamente cuando esa obra que hacemos glorifica al Padre. Cuando esa obra que hacemos da gloria a Dios, hace conocer a Dios, exalta los atributos de Dios, glorifica a Dios. En ese momento sabemos que nuestra obra es verdaderamente buena, y si es verdaderamente buena es porque lo hacemos movido por Dios. Porque, por ejemplo, le doy un ejemplo, hay muchas personas que son caritativas, muchos, digamos, actores, artistas, deportistas famosos dan millones a la caridad todos los años, a cuestiones como niños con cáncer, que es bueno, pero no es bueno, no es puramente bueno, porque hay que ver las instrucciones del corazón. Tal vez ellos lo hacen para que sean vistos por las demás personas, para ganar más fama, ¿me entienden? Como la obra que ellos hacen, ¿verdad?, no es movida por Dios, ni por su Espíritu Santo, ni por su amado Hijo, entonces esa obra no es puramente buena. La obra que hacemos puramente buena, ¿verdad?, como dice aquí, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Lo que hacemos genuinamente bueno, que no está entremezclado con nuestros intereses personales y egoístas, y que exalta a Dios, solamente a Él, lo hacemos movido por el mismo Dios.
¿Entienden? Esta es la diferencia. El que es de la luz, el que practica la verdad, va a la luz. ¿Para que Para que viendo las buenas obras glorifiquen a Dios. Es decir, así alumbre vuestra luz a los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, dice el Señor, glorifiquen a Dios. ¿Cómo sabemos que nosotros andamos en buenas obras? ¿Cómo sabemos que las obras que hacemos nosotros son buenas en verdad? Es cuando esa obra la hacemos con el único propósito de enaltecer y de glorificar a Dios, de darlo a conocer, de que la gente lo glorifique. Esa es la buena obra. Pero la obra que hacemos por nuestra propia voluntad, esa obra siempre está entremezclada por sentimientos personales y egoístas que tenemos como seres humanos. Entonces, bueno, hermano, esta ha sido la reflexión de la palabra de hoy. Como conclusión, vimos que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo porque ya estaba condenado, sino que Él lo vino para que fuera salvo a través de Él. Vimos que el que no cree en el Hijo ya es condenado, porque si no creemos en el Hijo, no vamos a ser reconciliados con Dios, no vamos a tener la justicia de Cristo a nuestro favor. Cristo no va a ser nuestro abogado defensor, y por ende cuando nos paremos ante el tribunal de Cristo no vamos a quedar bien parados, hermanos, porque lo que Dios va a ver en la persona que no lleva a Cristo como su representante legal, ¿verdad?, va a ser su pecado, va a ser su maldad, va a ser su inequidad. Eso es lo que Dios va a ver. Pero los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo y que ido en su nombre, vamos a estar representados por Cristo, y cuando Dios nos vea, Dios nos va a ver sin pecado, sin mancha, porque la justicia de Cristo fue imputada a nosotros, y por eso no vamos a ser condenados. Pero los que van a ser condenados no van a tener a Cristo como abogado defensor, no van a estar justificados, y por ende no queda otra cosa que una condenación eterna y una horrenda expectación de fuego y de fuego. ¿Okay? Y vimos cómo el hombre, ¿verdad?, cómo el hombre sin Dios, cómo el hombre sin Cristo no tolera, no acepta, no le gusta, ¿verdad?, no le cae bien la luz. Mientras él más lejos esté de la luz, mejor para él. No se siente reprendido, ni acusado, ni dejado en evidencia. Y como mi Señor Jesús es la luz que manifiesta todas las cosas, obviamente si el hombre está en pecado, si el hombre está haciendo lo malo, el hombre no se va a acercar a la luz. Otro ejemplo para terminar ya de concluir, hermano. Por ejemplo, los ladrones. Ellos casi siempre, los ladrones, esperan la oscuridad, esperan, qué sé yo, 2 de la madrugada, 1 de la madrugada para hacer sus fechorías, ¿verdad? Porque a esa hora ellos sienten que las tinieblas los arropan y que no son vistos por nadie. Bueno, así pasa con los hombres naturales que no tienen a Cristo en su corazón. Ellos hacen lo malo en secreto, sin ser visto, en tinieblas, para no ser vistos por nadie ni señalados por nadie. Entonces, por este motivo, ellos no se acercan a Cristo, ya que Cristo es la luz que deja todo manifestado, todo aclarado, todo disipado. Es la luz que deja todo revelado. Entonces, ellos no se van a acercar a esa luz para que la luz lo reprenda, porque lo va a dejar mal parado, lo va a dejar
como lo que verdaderamente son, va a revelar su verdadera naturaleza y lo que hay verdaderamente en su corazón. Entonces al hombre esto no le conviene, y mientras más lejos esté de la luz, el hombre está más tranquilo. El hombre natural, el hombre que está muerto en delitos y pecados, esto es lo que el hombre piensa. Pero todo aquel que practica la verdad va a la luz, para que la luz manifieste que sus obras son buenas y son hechas en Dios. Y ya vimos que aquel que practica la verdad, que cree en Cristo, que cree en el unigénito Hijo de Dios, se acerca a Él para que la gente contemple esa luz y vea que sus obras son hechas en Dios. Y dijimos que las buenas obras, las obras que son puramente buenas, son las que son hechas, movidas y establecidas por Dios, y esas buenas obras siempre le dan la gloria a Dios en primer lugar y buscan que el nombre de Dios sea glorificado, sea alabado, sea enaltecido, sea conocido, sea proclamado y honrado. Bueno, hermanos y amigos, Dios los bendiga mucho. Este es su canal, La Palabra Inmutable de Dios. Amén y amén.